Hay un éxodo masivo ocurriendo en este preciso momento, una migración silenciosa de la que nadie se atreve a hablar. Las personas más conscientes, las más despiertas y psicológicamente desarrolladas, se están retirando silenciosamente de la sociedad. No lo hacen con ira, no lo hacen con drama, simplemente están desapareciendo. Se desconectan, abandonan las redes sociales, renuncian a carreras exitosas, terminan relaciones y eligen la soledad por sobre el ruido colectivo. Carl Jung predijo esto. Él lo llamó el retiro necesario. Ocurre cuando alguien se vuelve tan consciente psicológicamente que participar en la inconsciencia colectiva se vuelve físicamente doloroso. No es un dolor metafórico, es un dolor somático, real, una náusea del alma. Estoy aquí para revelarte por qué Jung creía que esta desaparición no es solo inevitable para aquellos que despiertan, es esencial. Cuanto más consciente te vuelves, menos puedes tolerar la sociedad normal. Y esto no es un escape espiritual ni un acto de superioridad. Es el mecanismo de supervivencia de la psique cuando se encuentra rodeada de una inconsciencia de masas asfixiantes. Si has sentido ese impulso de retirarte, de desaparecer, de dejarlo todo atrás, Jung te diría que no eres antisocial. Te estás volviendo demasiado consciente para el contenedor colectivo. La sociedad funciona gracias a la inconsciencia compartida, delirios comunes, proyecciones masivas, sombras aceptadas por todos. Estos no son errores del sistema, estos son el sistema. Y solo funciona si todos participan sin darse cuenta. En el momento en que alguien despierta de verdad, no solo intelectualmente, sino en las raíces de su ser, se convierte en un error en la matriz. Empieza a ver las proyecciones en las que viven los demás. Reconoce las sombras que todos evitan. Entiende los juegos que todos juegan inconscientemente. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Jung experimentó esto personalmente. A medida que su conciencia se expandía, encontraba la interacción social normal cada vez más insoportable. No porque fuera arrogante, sino porque estaba despierto en una habitación llena de gente que hablaba dormida. Cada conversación le exigía fingir que no veía lo que veía, que no sabía lo que sabía. Esta es la maldición de la conciencia. Te vuelves psicológicamente solo, incluso cuando estás físicamente rodeado de gente. Hablas un idioma diferente, ves dimensiones distintas, operas desde una realidad ajena al rebaño. El esfuerzo requerido para cerrar esa brecha, para traducir constantemente tu conciencia a la inconsciencia colectiva, se vuelve agotador. Por eso, los despiertos comienzan a desaparecer. No porque odien a la sociedad, sino porque quedarse en ella les exige traicionar su propia luz. Cada día les demanda fingir que están dormidos. Cada interacción les pide que apaguen su claridad. Eventualmente, la psique dice, basta, retírate, preserva tu conciencia. Deja de permitir que el inconsciente colectivo drene lo que tanto te ha costado desarrollar. Jung descubrió que, a medida que integras tu sombra personal, la sombra colectiva se vuelve insoportable de presenciar. Estás observando a una sociedad entera proyectar su oscuridad mientras niega que exista. Cuando has enfrentado tu propia capacidad para el mal, observar a otros proyectar el suyo sobre chivos expiatorios se vuelve agonizante. Cuando has integrado tu propia oscuridad, ver las proyecciones de la sociedad, donde el otro bando político es el demonio, o aquel grupo es el problema, se siente como observar una psicosis de masas, porque eso es exactamente lo que es. Jung llamó a esto la carga de ver. El individuo despierto comprende que la mayoría de los conflictos sociales son solo choques de sombras. Las guerras son sombras colectivas colisionando. La indignación de las redes sociales es material de la sombra buscando un blanco. Una vez que ves esto, participar se vuelve imposible. No puedes unirte a la turba cuando ves que está cazando su propia sombra. Por eso te retiras, no por orgullo, sino por necesidad vital. Uno de los estudiantes de Jung lo describió a la perfección cuando confesó que, tras integrar su sombra, sus opiniones políticas simplemente se desvanecieron. Al dejar de proyectar su propia oscuridad, dejó de ver enemigos externos y empezó a ver procesos psicológicos. Ahora, cuando observa un debate político, no ve una lucha por la justicia o la verdad. Ve a dos grupos de personas proyectando violentamente su material inconsciente los unos sobre los otros. Participar en ello sería como unirse a un delirio colectivo. No puedes volver a entrar en la caverna una vez que has visto el sol. Pero lo que está ocurriendo realmente es aún más profundo. Los despiertos no solo están viendo la sombra colectiva, la están sintiendo. Al volverte consciente,
te vuelves energéticamente sensible. Estar cerca de la proyección de la sombra ajena se siente como violencia psicológica. No es un juicio moral, es una incompatibilidad energética genuina. Jung notó esto en su propia vida. Después de su proceso de individuación, estar en medio de multitudes se le hacía casi insoportable. No porque le desagradara a la gente, sino porque podía sentir el material inconsciente remolinándose. Las represiones, los secretos, las sombras no reclamadas. Todo creaba una tormenta psíquica que solo él parecía notar. Esta es la razón por la cual las personas despiertas desaparecen primero de las redes sociales. Estas plataformas son máquinas de proyección de sombras las 24 horas del día. Cada vez que te desplazas por la pantalla, sufres un asalto de material inconsciente. Cada sección de comentarios es un ring de boxeo para las sombras de extraños. Para alguien que ha hecho el trabajo de integrar su propia oscuridad, observar esto es como ser forzado a ver a personas golpeándose a sí mismas mientras culpan a otros por sus moretones. La fatiga que esto produce es devastadora. Aquí reside la segunda gran revelación de Jung. Una vez que te has individuado hacia tu ser auténtico, realizar tu persona o máscara social se vuelve imposible. Y la sociedad no exige otra cosa que el desempeño de esa máscara. Antes del despertar, podías jugar los juegos sociales inconscientemente. Podías sonreír cuando se esperaba, decir las cosas correctas y cumplir tu rol sin cuestionamientos. Pero una vez que has tocado tu ser auténtico, esa verdad profunda que yace más allá de todas las máscaras, volver a actuar desde la persona se siente como la muerte psicológica. Cada situación social moderna exige una actuación. La máscara del empleado eficiente, el rol del familiar complaciente, la identidad de las redes sociales, las opiniones aceptables, las emociones apropiadas. Para alguien que todavía se identifica con su máscara, esto es normal, es la vida misma. Pero para alguien que ha encontrado su verdadero centro, esto se siente como asfixia. Jung descubrió esto a través de su propia crisis. Después de su confrontación con el inconsciente, ya no pudo seguir siendo el psiquiatra suizo respetable que la academia esperaba. No podía fingir estar de acuerdo con opiniones colectivas que ahora veía transparentes. No podía mantener relaciones que le exigían ser falso. Por eso se retiró a Bollingen, su torre junto al lago. Allí, entre muros de piedra y sin electricidad, podía ser auténticamente él mismo. Esto no es ser antisocial, es ser pro-auténtico. La persona despierta no rechaza a la sociedad por odio, sino por incompatibilidad absoluta. Se han vuelto demasiado reales para entornos que requieren falsedad, demasiado auténticos para espacios que exigen actuación, demasiado completos para contenedores que solo aceptan fragmentos del ser. Recuerdo el caso de una paciente de Jung, una ejecutiva de gran éxito que, tras su proceso de individuación, describió esta imposibilidad con claridad meridiana. Decía: "Me siento en las reuniones de la junta y todos están interpretando sus roles ejecutivos, diciendo lo que se supone que deben decir. Ya no puedo hacerlo. Es como si me pidieran que fingiera ser alguien que nunca he sido. Mi ser auténtico no tiene voz en esa sala". Ella no renunció con drama, simplemente desapareció de forma gradual. Se mudó a un pueblo pequeño donde podía ser real en lugar de exitosa. Su éxito no fue fracasar en la sociedad, sino triunfar en encontrarse a sí misma. Este fenómeno se está multiplicando hoy. Los despiertos están abandonando todo lo que les exige un disfraz, porque el precio de pertenecer es ahora demasiado alto para su alma. Lo que Jung comprendió a un nivel energético es que mantener la conciencia en un entorno profundamente inconsciente requiere una cantidad de energía psicológica monumental. Las personas despiertas están llegando a una conclusión inevitable: el costo no es sostenible. Piensa en lo que un individuo consciente debe hacer para simplemente existir en la sociedad moderna. Debe filtrar constantemente las proyecciones de los demás. Debe mantener fronteras de acero contra los vampiros energéticos que buscan alimentarse de su claridad. Debe traducir constantemente su profundidad a la superficie para ser comprendido. Jung llamó a esto trabajo psicológico. Es la labor invisible que las personas conscientes realizan solo para habitar espacios inconscientes. Es agotador. Cada interacción requiere que no reacciones a las proyecciones de los otros, que no absorbas su material reprimido, que no te dejes arrastrar por los dramas colectivos y que no traiciones tu propia verdad para mantener una armonía superficial. Para la persona inconsciente, esto no es trabajo, simplemente están fluyendo con la corriente del grupo. Pero para el consciente,
Es como intentar nadar río arriba en un tsunami de sombras. Eventualmente, tienes que salir del agua o te ahogarás. Jung notó que sus pacientes más conscientes a menudo desarrollaban fatiga crónica, enfermedades misteriosas o depresiones profundas. Estas patologías no provenían de un trauma personal, sino del agotamiento absoluto de intentar sostener una luz en medio de un vendaval de inconsciencia. La cura no era más terapia, sino el retiro absoluto de los entornos que los estaban drenando. Considera la historia de aquella maestra que, tras años de trabajo interior, se sintió físicamente incapaz de entrar en su salón de clases. Los médicos no encontraban nada malo en ella, pero Jung entendió que estaba gastando toda su energía psíquica en no ser devorada por el campo inconsciente de sus colegas y alumnos. No estaba enferma, estaba energéticamente vacía. Al mudarse a una cabaña en la naturaleza, su energía regresó en semanas. No fue el descanso lo que la sanó, sino el fin de la presión constante de la inconsciencia colectiva. Por esta razón, los despiertos desaparecen hacia la naturaleza, hacia la soledad o hacia pequeñas comunidades conscientes. No lo hacen para escapar de sus responsabilidades, sino para preservar la conciencia que tanto trabajo les ha costado desarrollar. Han entendido que la conciencia es un recurso precioso y finito, y gastarla en interacciones superficiales es como verter agua sagrada en la arena del desierto. Jung identificó este retiro como algo arquetípico, la fase del ermitaño. Es una etapa necesaria en el proceso de individuación. La psique requiere soledad para integrar lo que la sociedad fragmentaría. El arquetipo del ermitaño no tiene que ver con el odio a la humanidad, sino con la necesidad psicológica de silencio. Cuando te estás transformando a un nivel fundamental, necesitas espacio lejos de las influencias que intentarían arrastrarte de vuelta a tus viejos patrones. Necesitas silencio para escuchar tu propia voz interior, y soledad para integrarte sin interferencias externas. Jung mismo pasó por fases de ermitaño profundamente prolongadas. Sus años en Bollingen no fueron vacaciones, fueron una necesidad vital. Necesitaba distancia de la conciencia colectiva para permitir que su conciencia individual madurara. Necesitaba separarse de las proyecciones de los demás para entender sus propias profundidades. Esto es exactamente lo que les está ocurriendo a las personas que despiertan hoy. No desaparecen porque sean débiles, están siguiendo un patrón arquetípico que la evolución del alma exige. La fase del ermitaño es el útero donde el nuevo ser se gesta, lejos de las exigencias de la persona y del ruido del mundo. Pero aquí es donde Jung hacía un énfasis vital. La fase del ermitaño no es una huida, es una preparación. La persona despierta no se retira para abandonar a la sociedad, sino para desarrollar algo que la sociedad necesita desesperadamente, pero que no puede crear por sí misma. Están gestando sabiduría, integrando verdades fragmentadas y convirtiéndose en lo que Jung llamaba peces de acuario. Seres que se han adaptado a profundidades que otros ni siquiera pueden imaginar. Uno de los analizandos de Jung, un filósofo de renombre, desapareció de la vida académica durante 3 años. Todos sus colegas pensaron que había sufrido un colapso nervioso. Pero no fue un colapso, fue un avance. En la soledad total, logró integrar intuiciones que habrían sido imposibles de sostener mientras mantenía su máscara académica de prestigio. Cuando finalmente regresó, trajo consigo ideas revolucionarias que transformaron su campo. Esas ideas solo pudieron emerger porque tuvo el valor de retirarse del sistema que eventualmente ayudaría a sanar. La fase del ermitaño parece una desaparición desde fuera, pero desde dentro es un descenso. El individuo despierto no está huyendo, está yendo más profundo de lo que la sociedad permite. Está haciendo el trabajo que solo se puede hacer en el laboratorio de la soledad, desarrollando una conciencia que, una vez fortalecida, podrá servir de faro para el colectivo. Sin embargo, para que esa conciencia sea inquebrantable, primero debe ser probada en el aislamiento. La última gran intuición de Jung ofrece una chispa de esperanza para este vacío aparente. Los que desaparecen no siempre se quedan fuera para siempre, pero cuando regresan, lo hacen de una manera completamente diferente. Ya no regresan para participar en la inconsciencia, sino para ofrecer su presencia a aquellos que están listos para recibirla. Siguen el patrón eterno del viaje del héroe: retiro, transformación y regreso con el don. Pero el regreso nunca es al centro de la corriente principal. Es a los márgenes, a las fronteras, a esos espacios liminales donde la conciencia puede existir sin comprometerse. Se convierten en lo que Jung llamaba habitantes de la frontera. Están presentes, pero no participan en el delirio. Están disponibles, pero no son absorbidos por la masa.
Pueden regresar como artistas que crean desde profundidades auténticas, como sanadores que trabajan solo con individuos listos para despertar, o como maestros que comparten su luz con pequeños grupos de buscadores. Son los guías para aquellos que apenas comienzan su propio proceso de retiro. Pero hay algo innegable. Nunca regresan a la normalidad. No pueden. Una vez que te has individuado, no puedes desindividuarte. Una vez que has visto a través de la ilusión, no puedes volver a creer en ella. Una vez que te has vuelto consciente, no puedes fingir que duermes. Jung observó este patrón repetidamente en sus pacientes. Aquellos que completaban su proceso rara vez volvían a sus vidas anteriores. Creaban vidas nuevas, más simples, más silenciosas y, sobre todo, más auténticas. Aprendían a contribuir al mundo sin dejar que el mundo consumiera su alma. Aprendieron a dar desde la plenitud, no desde el sacrificio de su conciencia. Como aquella terapeuta que desapareció durante 2 años y regresó no para abrir una práctica masiva, sino para trabajar exclusivamente con personas en medio de emergencias espirituales. Su práctica era pequeña, casi invisible para la sociedad general, pero era un salvavidas absoluto para aquellos que estaban despertando. Este es el modelo del futuro. Personas despiertas desapareciendo de la masa para reaparecer en bolsillos de conciencia, construyendo estructuras alternativas y ofreciendo profundidad a quien la busca, mientras permanecen invisibles para quienes aún no están listos para ver. Jung creía que esto era la evolución en acción. No todos despiertan simultáneamente. Los pioneros desaparecen primero para crear nuevos espacios, convirtiéndose en faros para la próxima ola. Lo que el mundo percibe como abandono es, en realidad, arquitectura. Están construyendo las estructuras que sostendrán el despertar colectivo cuando el sistema actual termine de colapsar bajo el peso de su propia sombra. Permíteme sintetizar la visión completa de Jung sobre por qué las personas espiritualmente despiertas están desapareciendo. Se retiran porque ya no pueden tolerar la sombra colectiva que la sociedad inconsciente proyecta. Se van porque su ser auténtico ya no puede interpretar la persona que el mundo demanda. Desaparecen porque la energía necesaria para mantener la luz en espacios de oscuridad total se ha vuelto insostenible. Entran en la fase necesaria del ermitaño que la individuación exige. Y eventualmente regresan, pero solo a las fronteras conscientes, nunca a los centros inconscientes. Esta desaparición no es un fracaso, es evolución. No es debilidad, sino sabiduría. No es traición, sino necesidad arquetípica. Los despiertos están siguiendo un patrón tan antiguo como la conciencia misma: retirarse, transformarse y regresar transformados. La sociedad experimenta esto como una pérdida. La gente pregunta, ¿a dónde se fueron todos los conscientes? ¿Por qué las voces más sabias se están volviendo silenciosas? ¿Por qué los despiertos abandonan el barco cuando más los necesitamos? Pero Jung respondería que no están abandonando al colectivo. Están preparando algo para él. En su retiro, están gestando palabras que el colectivo aún no puede oír. En su silencio, están creando refugios a los que otros podrán acudir cuando el ruido se vuelva insoportable. Si sientes el llamado a desaparecer, Jung querría que supieras que esto no es escapismo. Es una urgencia psicológica. Tu conciencia se ha desarrollado hasta un punto donde participar en la inconsciencia colectiva ya no es posible sin traicionarte a ti mismo. El retiro que sientes no es antisocial. Es el camino del ermitaño que toda alma en proceso de individuación debe caminar. No eres débil por no tolerar la inconsciencia. Eres consciente, y la conciencia requiere condiciones atmosféricas diferentes a las del sueño profundo. Permítete desaparecer, no para siempre, sino por ahora. Encuentra tu propia torre de Bollingen, ya sea en la soledad física o en la distancia psicológica. Deja de gastar tu preciosa conciencia en interacciones estériles. Deja de actuar para audiencias que no pueden verte. Tu desaparición no es egoísta. Es tu contribución más honesta al futuro de la humanidad. El colectivo necesita personas que se hayan individuado por completo, mucho más de lo que necesita personas que participen a medias en la farsa. Necesita profundidad más que superficie, autenticidad más que rendimiento y conciencia más que conformidad. Y cuando regreses, si es que regresas, lo harás con dones que solo pudieron ser forjados en el vacío de la desaparición. Ofrecerás verdades que no podían ser dichas mientras buscabas pertenecer. Los despiertos desaparecen, porque eso es lo que el despertar requiere. No por odio, sino por amor a la verdad. Un amor que dice, debo volverme completo, incluso si eso significa estar solo. Jung diría, desaparece conscientemente, retírate con propósito.
Y recuerda, tu ausencia está preparando el terreno para una presencia mucho más poderosa. No estás dejando el mundo, estás explorando el territorio hacia donde el mundo eventualmente tendrá que ir.